ya va a ser abuelo es el Tito. Tito ya va a ser abuelo. Muy bien, enhorabuena. Que el Señor les guarde. Estoy muy contento, en verdad, de estar aquí. Olga y yo nos sentimos felices. Hemos regresado de México después de estar 3 meses en México. No habíamos estado 3 meses, pero ha sido una experiencia muy bonita. Tuve la oportunidad de estar en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde hace 43 años inicié mi ministerio. Tenía yo solamente 22 años. Estaba soltero, todavía no me casaba. Y gracias a Dios fue una linda experiencia con los hermanos de ese tiempo, con los hijos que nos recuerdan, porque sus padres, algunos de ellos han muerto, pero les comentaban de nuestro ministerio. Así que tuvimos un feliz encuentro con la iglesia en Tuxtla Gutiérrez. Después estuve en casa y fue un detalle muy interesante el fin de año, cuando con mis hermanos nos reunimos y entonces ellos cada uno empezó a cantar y yo dije, yo voy a cantarles una canción gitana. Y tremendo, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Pero no solamente la cantamos, sino también con palmas. Fue precioso. Tenemos el vídeo, así que le recordamos ahí con cariño. Y mi madre también. Recuerdan que mi madre estuvo aquí con mi padre. Mi padre murió hace 8 años, pero mi madre se acuerda del grupo gitano. Así que fue una bendición. Después estuvimos con Olga, allí en Sinaloa, y también tuve la oportunidad de estar en la Baja California. En Baja California fue mi segundo año, mi segundo lugar de pastor y también presidente de la asociación. Y estuve 10 días recorriendo la asociación de la Baja California, dando unos seminarios sobre evangelismo y también misión.
y fue una experiencia muy grata. Así que la iglesia sigue creciendo. La iglesia se sigue desarrollando en diferentes lugares y nosotros somos parte de la iglesia y en verdad estoy muy contento de ver la iglesia gitana llena. Sí, ya le dije al Buki, vamos a hacer un congreso gitano, porque me dicen que hay gitanos también en Lérida. Sí, en Lérida, están yendo a visitarlos. Y luego hay los gitanos de Palma de Mallorca y los de Elche. Así que vamos a hacer un congreso gitano con la ayuda de Dios. ¿Estarán dispuestos a recibir en sus casas a los otros gitanitos? Gloria. Yo también recibiré algunos. Así que ahí estaremos juntos. Sí, primero Dios lo vamos a organizar. Y después, más adelante, pues alguna campaña de evangelismo que con la ayuda de Dios realizaremos. ¿Sí? A ver qué noticias después con Cookie vamos a realizar. Pero será una experiencia muy grande. Muy bien. La palabra de Dios en esta mañana está basada en un concepto muy interesante y en una historia que está en Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Vamos a invitarles a que abran sus Biblias y allí está basado nuestro mensaje de hoy. Y el título que le hemos dado es Dios multiplica lo poco que le das. Amén. Gloria. Amén. Dios multiplica lo poco que le damos, ¿verdad? Lo poco que le damos, Dios lo multiplica para nuestro bien y para el bien de los demás. Durante estos años últimos hemos escuchado una palabra que algunos políticos no quisieron decir. La palabra era crisis. ¿Recuerdan? Muchos de ellos no la decían, precisamente porque no querían que la sociedad entrara en conflicto y no la pronunciaba. Pero lo cierto es que hemos vivido una crisis económica bastante difícil. Hoy dicen que ya estamos saliendo de la crisis, pero es difícil. Todavía hay situaciones bastante complicadas. ¿Qué es una crisis? A veces nosotros pasamos por crisis emocionales, por crisis económicas, por crisis en la familia. Hay un sinfín de crisis que nos agobian y que causan problemas en nuestra vida. Pero no olviden que el pueblo de Dios, al fin del tiempo, pasará por una crisis que será indescriptible. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados. Amén, amén. Y lo único que nos queda es ver cómo Dios actúa cuando sus hijos están en crisis. Y por eso es que quiero analizar esta historia maravillosa. Es precioso que podamos nosotros, algo pasó por ahí se desconectó. Tendremos que tener un poco de paciencia, pastor, porque es que no va muy bien. No te preocupes, que está bien, ahí no hay que tocarlo nada más. Exacto. Miren ustedes, la provisión de Dios frente a la crisis. ¿Cómo Dios actúa cuando sus hijos pasan por crisis? Cuando nosotros en algún momento pasamos por crisis, ¿cómo Dios actúa? Y eso es lo que queremos aprender en esta mañana. Y tenemos dos protagonistas de la historia. Uno de ellos muy conocido, la otra también, es Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El gran profeta, el hombre de Dios, que desafió ¿a quién? A los profetas de los Baales. A 400 profetas en el Monte Carmelo. Los desafió y obtuvo una gran victoria para honra y gloria de Dios. ¿Sí? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre guiado por el Señor, pero también tuvo que vivir una situación de crisis. Luego tenemos también a la mujer que anónima. Yo le pongo mujer anónima, no sabemos su nombre, solamente sabemos de dónde era. Sarepta, ¿sí? Era Sidonia, era una mujer viuda. Fíjense nada más, todos los agravantes, pero situaciones de crisis. Se va, pero bueno, tampoco ahí tenemos a nuestro técnico que está trabajando. Tenemos aquí, fíjense, el profeta Elías. ¿Cuál era la crisis que se suscitó en el pueblo de Israel? A causa de la idolatría, Dios le dijo a Acab que no iba a llover durante 3 años y medio. Y no llovió. Y faltó agua para los animales
faltó agua para la gente, la tierra no producía el fruto necesario, no había trigo, no había cebada, y pasaron por una gran crisis, una gran hambre, una gran necesidad. Pero observen cómo Dios trabaja con sus hijos. Y aquí tenemos el caso del profeta Elías. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Precioso. Dios siempre hace una provisión temporal, una provisión pasajera, una provisión momentánea, pero al fin una provisión. Agua para beber y también los cuervos para darles de qué, de comer. ¿Y qué le llevaban? Pan y carne, pan y carne. Fíjense cómo Dios trabajó de una manera milagrosa y poderosa para mostrar a Elías el cuidado que tenía para él. ¿Saben por qué? Los cuervos son los animales, las aves ¿más qué? Carníceras, sí, claro que sí, porque ellas son de rapiña y más egoístas de todas las aves. Los cuervos no dan nada, te quitan todo. Por eso es que hay un dicho que dice: cría cuervos y te sacarán ¿qué? Tremendo, ¿no? Sí, porque los cuervos son muy malos, además de ser negros, ¿no? Además de ser negros, son muy malos, ¿no? Pero Dios trabajó en ellos. Dios actuó con ellos para mostrarle a Elías su cuidado. Y cada día, ¿dónde se robaban el pan? ¿Dónde se robaban la carne? No lo sé. Pero lo cierto es que le llevaban, ¿para quién? Para Elías. Para que Elías no le faltase qué comer. Porque Dios hace provisión para sus hijos. Cuando pases por crisis, no te olvides. Dios siempre tendrá un arroyo de Querib para ti. ¿Sí? Dios hará algo. Y si hay necesidad de que envíe los cuervos, los enviará. Pero tendrás agua y tendrás pan. Pero no solamente eso. Miren cómo Dios trabaja. Cómo Dios sigue adelante. Vamos a ver ahora cómo actúa a través de esta mujer anónima. De esta mujer que era la viuda de Sarepta. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces Dios le da una orden. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te... Hay algo muy importante: levántate y vete a Sarepta. Tenemos que actuar. Dios no puede solamente hacer todo ante la crisis. Nosotros también tenemos que actuar. Y por lo menos Elías tenía que levantarse donde estaba. Tenía que moverse, tenía que ir hasta Sarepta de Sidón. Y allí encontró a una mujer viuda. Siempre me preguntaba, y probablemente también ustedes, ¿por qué Dios envió Elías a una mujer no solamente viuda? Miren ustedes, azotada ¿por qué? Por la pobreza. La pobreza. La debería de haber enviado a una mujer rica, ¿no? Una mujer que tuviese ¿qué? Dinero. Era lo más lógico. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni nuestros caminos son nuestros, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Por eso es que Dios envía Elías a esta viuda pobre, azotada por la pobreza. No solamente eso, era una madre soltera, porque tenía ¿qué? Un hijo. Además,
no solo era un hijo, sino que era, fíjense, pagana. Y a punto de morir, ¿por qué? Por inanición. Tú podrías confiar en una persona para salir de tu crisis con estas características. Desde el punto de vista humano, era imposible. No podías creer cómo poder salir de esa situación de crisis, de necesidad, en condiciones tan negativas. Pero sabes, por eso es que Dios quiere que tú confíes en Él. Por eso es que el Señor quiere en esta mañana que ante las situaciones que a veces en la vida nos preocupan, Dios hace una provisión a veces inimaginable. Y aquí tenemos el porqué. ¿Por qué no le envió Dios? ¿Por qué no envió Elías a una mujer viuda de Israel? Me gusta lo que Elena de G. White dice. El Señor pasó por alto las casas de ¿qué? De Israel. Qué triste. El pueblo de Dios lo pasó por alto y halló refugio para su siervo en una tierra que ojalá eso no suceda con nosotros. Amén. Tenemos que aprender, es muy duro, ¿verdad? Que fuera del pueblo gitano encuentres mejor acogida que con los gitanos. ¿Tú crees que esto sería agradable? Es difícil. Ojalá que no sea así. Ojalá que nuestro pueblo sea un pueblo solidario. Ojalá que nuestro pueblo sea un pueblo acogedor. Ojalá que nuestro pueblo sea un pueblo que siempre reciba a todos. Que ningún gitano se sienta mejor en otro pueblo, sino con el pueblo gitano. Pero tenemos que actuar, tenemos que pensar. Sí, tenemos que darle vuelta a esto, mis queridos hermanos, porque a veces, ¿verdad?, creamos situaciones tan difíciles, tan precarias, que la gente prefería estar en otro pueblo que con nosotros. Y no debería de ser eso. Pero aquí está una prueba. Dios dice, no lo envió a la casa de Israel. No había gente preparada. Lo envió a una tierra que pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Me gusta. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido, y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le había enviado mediante su profeta. Dos cosas importantes. Una, la poca luz, el poco conocimiento, lo vivían con exactitud. ¿Sí? No es lo mucho que sabes, no es lo mucho que conoces, sino lo que sabes debes de vivirlo para honra y gloria de Dios. Pero no te puedes quedar solo con eso, sino dice el texto, su corazón estaba abierto para que cuando viniese mayor luz pudiese ser recibida. Y esas son las dos características por las cuales Dios, en lugar de enviar a Elías a una casa de una viuda del pueblo de Israel, lo envió a la viuda de Sarepta de Sidón. Así que nosotros debemos de pensar en esto. Y saben, aquí hay cosas hermosas que cambiaron la situación de crisis que vivió Elías y la viuda de Sarepta. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dios hace provisión, Dios actúa, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero hay tres acciones de cambio, tres cosas que deben de manifestarse en tu vida y que me gustaría que los podamos aprender. La primera, no tuvo que miedo. Dice el texto, y Elías le dijo, no hayas temor, ve y haz como has dicho. Pobre viuda estaba recogiendo unos pedazos de leña allí con su hijo. Iba a entrar a su casa a hacer un poco de fuego
amasar la poca harina que tenía con el poco aceite, hacer un trozo de pan, comerlo y esperar que la muerte. Ya no había más posibilidades. Estaban en un punto sin retorno. ¿Cómo voy a poder sustentar? Te puedo dar un vaso de agua, no pasa nada, pero pan no puedo darte, porque tengo poco aceite y poca harina. Por eso le dijo Elías: ve y no tengas que temor. ¿Sabes? El temor en muchas ocasiones nos paraliza, ¿verdad? Nos lleva a no actuar, a no hacer las cosas. Tengo poco, ¿para qué? No tengo ganas de ir a la iglesia, ¿para qué? Soy pecador, ¿para qué? Tenemos que temer. Mi querido hermano, yo doy gracias a Dios porque estás en esta mañana. Amén. Sí. Agradezco al Señor porque te inspiró a venir, porque no hubo elementos que te detuvieran en casa, sino que viniste aquí para escuchar al Señor. Amén. No tengas temor, actúa, ¿verdad? Actúa con decisión, sigue las instrucciones de Dios, no tengas temor, haz como has dicho. Y la mujer realizó, no tuvo miedo. Número 2, fíjense, aún en su extrema necesidad, reveló que su fe, cumpliendo la petición del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado. Una acción de qué? De fe, de confianza, de seguridad en las promesas, en lo que Dios ha dicho. Y yo creo que tú y yo tenemos muchas razones para confiar en Dios, muchas manifestaciones, no solamente de lo que la palabra de Dios dice, sino de lo que Dios ha hecho con nosotros y con nuestro pueblo. Yo les invito a las nuevas generaciones de mis hermanos gitanos que se detengan un poco y que miren hacia atrás a sus antepasados y cómo fueron guiados por Dios paso a paso. Amén. Y murieron en el Señor. Amén. Y esperamos verlos en la mañana de la resurrección. Amén. Pero fueron fieles. Y si Dios nos dio a ellos, nos guiará también a nosotros. Amén. Y nos seguirá guiando. No tengan temor, con confianza, con seguridad, avancemos, porque Dios ha prometido dirigir a su pueblo. Dice la segunda acción. Dios es que, y esto es lo que a veces nos cuesta. Eso es lo que a veces nos cuesta. Dios primero. Generalmente es yo primero, y si me queda tiempo, después a Dios. ¿Sí? Si me queda tiempo. Y lamentablemente hoy estamos tan ocupados que pareciese que no nos queda tiempo a nadie. Por eso, qué importante es lo que Elías le dijo a la mujer viuda. ¿Qué le dijo? Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. No es fácil. No es fácil darle primero a él y luego. Fíjense que estaba en necesidad, ella tenía hambre. Iba a ser el último bocado de ¿qué? De pan. ¿Cómo hacerlo primero a un extraño? Ni siquiera un familiar. Si fuese tu hijo, se lo darías primero. Si fuera un amigo, se lo darías primero. Pero a un extranjero, a un extraño, a una persona que por primeramente lo ves. Pero la viuda nos enseña una gran lección. No solamente no tuvo miedo, sino que puso a Dios en primer lugar. Mi querido hermano, no cedas a la tentación, ¿verdad?, de dejar a Dios en segundo lugar. Es importante darle a Dios
el primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Cuando vamos al trabajo, en nuestras actividades, antes de realizarla, buscar a Dios. Y el sábado, venir aquí. Y los 6 días, ¿cómo vamos a hacerlo? A trabajar 6 días. Y el séptimo, dedicárselo ¿a quién? Al Señor. Los diezmos y las ofrendas. 9 partes ¿para quién? Para nosotros. ¿Saben? Estando yo en Puebla, en Tlacotepec, apréndanse esa palabra, les cuesta decirla, ya lo sé, Tlacotepec, un grupito, ¿verdad? Donde nos invitaron también a estar con ellos y a predicar. Pasaron un vídeo, me gustó, de un ex entrenador del club de fútbol Cruz Azul. ¿Sí? Él era entrenador, pero debido al sábado tuvieron que despedirlo y ya no pudo seguir siendo ¿qué? Entrenador de este club deportivo. Y pasó por una situación de crisis muy severa. Y el sábado iba a la iglesia con su sobre ¿de qué? De diezmos, junto con su esposa. Él expresa que en el frigorífico no tenía nada de qué, de comida. Nada de comida, una situación angustiosa. Y tenía una niña. ¿Qué iba a comer ese sábado? Bueno, esperaba que algún hermano lo invitase ¿qué? A comer a su casa. Pero ese día nadie lo invitó. Tremendo. Pero ¿saben lo que pasó? Cuando él pasaron los diáconos a recoger los diezmos, tuvo la tentación de poner a Dios en segundo lugar. Pero ¿saben quién le ayudó a que lo pusiera en primer lugar? Su esposa. Le dijo, no, este sobre no es nuestro, este sobre es de Dios. Así que ante situación de crisis, tomó el sobre y lo puso donde tenía que ir. Y se quedó sin nada, sin comida en casa y ahora sin dinero. ¿Qué hacer? Pero Dios hace una provisión. Y sin que nadie lo invitara a comer, salió triste pensando qué va a pasar. Y dice que al caminar, como futbolista, ¿verdad? Empezó a patear una piedra, a manera de poquito de relajarse. Y la niña corría y recogía esa piedra y se la traía. Así lo hizo una vez, 2 veces. Y la tercera vez, papá, ven. La niña ya no recogió la piedra, sino que quiso mostrarle dónde estaba esa piedra. Y cuando el papá fue, qué sorpresa, la piedra había caído sobre un billete de 100 pesos. Dios había hecho bien. Puedes pensar, es algo, una casualidad. No, mis queridos hermanos, para los hijos de Dios no hay casualidades. Ante la crisis, Dios hace una provisión. Pero hay que no tener temor y poner a Dios en primer lugar. Sí, esto es importante en nuestra vida. Y en tercer lugar, dio poco. Un puñado de qué? De harina. Un poquito de qué? De aceite. Pero lo poco que tenía, recibió mucho. Lo poco que dio, Dios lo multiplicó. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Pero ¿qué pasó? Dice el texto sagrado que la harina no escaseó y el aceite no faltó, de acuerdo a lo que Dios había dicho. Cuando Elías se dirigió a la viuda de Sarepta, ella compartió su último bocado con el profeta de Dios y él hizo un milagro
de manera que gracias al acto de dar, ella misma fue sustentada y salvó la propia vida y la de su hijo. Así resultará en el caso de muchos, si obran con la misma buena voluntad para gloria de Dios. Y yo quisiera que el pueblo gitano pudiese ser un pueblo que ponga a Dios en primer lugar. Que lo poco que tiene, porque no tenemos mucho, pueda ser puesto en las manos de Dios y Él lo multiplique para el bienestar de nosotros y el bienestar de nuestros hijos. Y ojalá vivamos de esta manera, ¿verdad? Siempre confiando en nuestro Dios. Ante las crisis, ante las situaciones difíciles, Dios siempre tiene una provisión. Un arroyo de Kerit, una viuda de Sarepta, pero para ello no hay que temer. Número 2, hay que poner a Dios en primer lugar. Y número 3, lo poco en las manos de Dios se multiplica. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que vivamos un sábado lleno de gran bendición. Muy bien, pastor. Gracias por el mensaje. Y ahora vamos a trabajar en el nombre del Señor. Es así. Hay que tener temor, hay que tener convicción. Y hay que poner a Dios en primer lugar, hermano. El Señor nos va a dar abundancia. Usted cambiará las puertas de los cielos y nos dará abundancia, hermano. Por eso, en estos últimos días, vamos a dar en primera cosa a Dios. Que Dios nuestro proveerá y nos dará lo que nos llama. Las primicias son para mi Dios, para todos los hombres. Las primeras sonrisas del día es para mí mismo. El primer beso de la mañana es su amor. Y la mirada es el alto y el mundo que
quiere